3. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos, en esta hermosa hora. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos concede de estar un día más en cabina de radio Verbo Divino para gozar de la meditación de la palabra, para deleitarnos por medio del mensaje de Dios para nuestra vida. Saludos a todos los hermanos que están en sintonía de nosotros, los amigos que nos honran con esa fiel sintonía en cualquier parte del mundo donde usted se encuentre escuchando esta hermosa radio. Le bendecimos en el nombre del Señor, glorificamos el nombre de Cristo, damos gloria al Dios creador del cielo, del mar, de la tierra y de todo el universo, por su grande amor, por su grande misericordia. En esta hermosa hora le voy a pedir que busque en su Biblia la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Dije, carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a meditar en la bendita palabra de Dios ahí en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 11 en adelante. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 11 en adelante. Leemos la santa y bendita palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y a su letra dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y suplicando por todos los santos. Amén. Oramos. Bendito Dios, gracias te damos, Padre eterno, en esta hermosa hora, porque una vez más tú nos permites, Señor, entrar en tu presencia, entrar en la santa y bendita comunión contigo. Dios, te damos gracias porque por medio de tu palabra somos edificados día con día. Te damos gracias, Señor, porque gracias a tu palabra nosotros podemos, Dios mío, prepararnos para el día postrero, prepararnos para vivir este día, prepararnos, Señor, para esperar tu rapto, tu arrebatamiento, prepararnos, Señor, para ser personas de bendición en esta tierra. Padre, gracias porque por tu grande amor y tu gran misericordia que has sido fiel con nosotros todos los días de nuestra vida, podemos, Señor, seguir adelante, anhelando crecer más espiritualmente cada día, anhelando, Señor, obtener por medio de estos mensajes, Dios mío, crecimiento espiritual, crecimiento y bendición para nuestra vida, tanto material como espiritual y física al mismo tiempo. Dios, gracias porque tú has sido fiel con nosotros siempre. Nunca nos has dejado, nunca nos has desamparado, siempre has estado ahí, cuidando, protegiendo, velando, Señor, por cada uno de nosotros. A veces hemos estado enfermos,
pero tu presencia ha estado ahí con nosotros. A veces hemos tenido dificultades, hemos tenido problemas, pero tú has estado ahí, abriendo puertas, dando respuestas, dando soluciones para que nosotros sigamos adelante. Padre, en esta hermosa hora, te pedimos tu cobertura santa, bendita y poderosa. Rogamos porque la presencia de tu Espíritu Santo nos asista a cada uno de los miembros de tu cuerpo. Rogamos, Dios mío, porque bendigas cada alma, cada corazón. Padre, te pido en esta hermosa hora que bendigas la vida del pastor general José Luis Alvarado Chávez, que bendigas su mente, su alma, su corazón, que le ayude, Dios mío, a salir adelante en toda empresa que él emprenda. Dios mío, en el nombre de Jesús, te pido que bendigas su mente, su alma, su corazón, su hogar, su familia, su ministerio, sus ovejas, Padre. Cuídalas, guárdalas, bendícelas. Dios amado, te pido que reprendas todo dardo del maligno en contra de su vida, en contra de su alma, su mente y su corazón. Te pido que lo cubras de pie a cabeza con tu poder santo, bendito. Te pido, Señor, que guardes, Señor, a su esposa, que la cubras con tu presencia de los pies a la cabeza, que guardes a sus hijos, Dios mío, que guardes toda su descendencia, que guardes su hogar, Dios amado. Padre eterno, te ruego que cualquier acechanza del diablo sea destruida por tu santo y bendito poder, Padre eterno. Dios mío, si nuestro pastor sufre alguna enfermedad, algún dolor en esta hora, te pedimos, Dios amado, que por medio de tu presencia, tu poder y tu autoridad, pongas tu mano santa, bendita y poderosa en su cuerpo, y que esa enfermedad, que ese dolor o que ese espíritu contrario, Dios mío, que está haciendo daño en el cuerpo del pastor, sea reprendido por el poder de tu presencia. Padre, ruego por cada pastor, Dios mío, de este municipio, algunos que conozco, otros que no, pero te pido que los bendigas, que los guardes, que los ministres, que tu presencia esté con ellos, que tu poder los respalde, los guíe, los sustente, los alimente, los edifique cada día. Padre, te ruego porque bendigas sus familias, sus esposas, sus hijos. Dios mío, guárdalos, bendícelos, protégelos. Padre, toda nube negra que se levante en contra de tu pueblo, la atamos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Dios amado, te suplicamos la cobertura santa, divina y poderosa sobre cada hermano en Cristo, Señor, sobre cada miembro de las iglesias cristianas evangélicas, Padre Santo, que predican la verdad, que predican la sana doctrina. Te pido, Señor, una cobertura especial, santa, bendita y poderosa de tu Espíritu Santo. Oh Rey de Gloria, en esta hora yo te pido que envíes tu Espíritu Santo allí donde está ese enfermo, allí donde está ese hermano, esa hermana clamando un milagro tuyo, Señor, en esa cama, en esta hora, Padre, que se mueva tu poder, que se mueva tu autoridad en ese cuerpo, Dios mío. Santo Rey, Santo Maestro, te pido una cobertura bendita y poderosa sobre la familia de mi hermano y mi hermana que está en sintonía en esta hora, sobre la familia, Señor, de ese amigo que está en sintonía en esta hora, Padre eterno. Que tu presencia gloriosa, que tus ángeles divinos, santos y poderosos, Dios mío, guarden y protejan, Señor, aquel que confía en tu nombre, aquel que invoca tu nombre, aquel que se postra, aquel que clama, Señor, de tu protección y de tu dirección, Dios amado. En el nombre de Jesús, descienda tu poder santo, bendito y maravilloso sobre ese cuerpo. Dios amado, aquellos hombres que están clamando en esas penitenciarías, en esas Bartolinas, en esas cárceles, Padre Santo, yo te pido que envíes tu Espíritu Santo a sus vidas, Rey amado, que puedan sentir tu presencia, que puedan sentir tu poder, Dios eterno, y que reciban, Señor, una unción fuerte y poderosa, Dios mío, que
ellos puedan gozarse espiritualmente, aunque sea dentro de 4 paredes, aunque sea de esos barrotes. Allí descienda, Señor, Teuneuma, allí descienda, Señor, ese Espíritu Santo sobre sus vidas y les dé libertad para adorarte, para bendecirte y exaltarte, Padre. Allí donde está ese hermano, en esa cama de ese hospital, Dios mío, sea hospital público, sea hospital privado, allí envío tu Espíritu Santo en esta hora, Señor, a consolar, a dar sanidad divina, al que tú, Señor, por medio de tu Espíritu enjugues esas lágrimas, Dios mío. Calma ese dolor, Padre eterno. Sana todo virus, sana toda enfermedad, Dios amado. Sana todo cáncer, sana todo SIDA, porque tú eres poder y potencia, Señor. Te ruego, Dios mío, la cobertura, Padre eterno, sobre las autoridades, Señor, civiles y militares de nuestro país, Dios mío, aunque muchos de ellos no quieren nada contigo, pero nuestro deber es interceder, Padre, para que tu presencia esté con ellos. Mira, Señor, que el enemigo es astuto y el enemigo mina la mente y el alma y el corazón de todas esas personas, de manera para que ellos sean instrumentos, Señor, que sean fácilmente guiados por él, Padre. Pero en esta hora reprendemos en el nombre de Jesús, Señor, toda acechanza del diablo, todo espíritu del diablo, Dios mío, lo atamos en el nombre de Cristo y proclamamos que nuestra nación te pertenece, Rey amado, porque llevamos el nombre bendito del Salvador. Así es, Señor, somos nación santa, somos pueblo adquirido por ti, Dios mío. Somos el único país en todo el mundo que llevamos el nombre del Salvador, y ese nombre es nombre sobre todo nombre, y ese nombre es bendito por los siglos de los siglos. Gloria sea tu nombre, Cristo Santo. Bendice nuestra nación desde el norte hasta el sur, desde el este hasta el oeste, en cada rinconcito del pulgarcito de América. Allí se mueva la gloriosa presencia de Dios, allí se muevan sus ángeles, sus serafines, sus querubines, Rey Santo, allí se mueva su poder divino, Padre eterno, en esta hora, Dios amado. Venga bendiciendo, Señor, mi mente, mi alma y mi corazón, Padre eterno, para desglosar, Dios amado, este hermoso mensaje que usted trae, Dios mío, para su iglesia. Este hermoso mensaje, Señor, que no dudo que desde ya está siendo de bendición en la vida de aquel que se está disponiendo a recibir tu palabra. Padre, nos declaramos libres para la gloria y la honra de tu nombre, y declaramos que tu palabra surte efecto al 100% en cada alma y en cada corazón en esta hora, en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Mi amado hermano, mi amado amigo, bendito sea el Señor en esta hora, por su infinita misericordia, su infinito amor con que Él nos ha visitado y nos sigue visitando por medio de su Santo Espíritu. Vamos en esta hora pues a desarrollar el tema reprendiendo las acechanzas del enemigo. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Le dije el libro de los Efesios capítulo 6, versículos 11 al 18. El autor, el apóstol Pablo, un siervo de Dios, rescatado de las mismas garras de Satanás, un hombre servidor del ejército romano y las autoridades romanas, un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre que no pensaba 2 veces para asesinar a los cristianos evangélicos, un hombre que era guiado por el mismo espíritu de Satanás a matar a la iglesia primitiva, a matar a todo aquel que se declaraba cristiano evangélico, que se declaraba tener fe en Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Un hombre que estuvo presente cuando se le dio muerte al primer mártir de la iglesia, a Esteban. Allí estuvo Pablo presente. Este hombre que Dios rescató en un viaje hacia Damasco, libro de los Hechos, capítulo 9, menciona él, hace su declaración de su testimonio, cómo es que él tiene su encuentro con su único y suficiente Salvador Jesucristo. Este hombre es el autor de casi la mitad del Nuevo Testamento.
¿verdad? 14 cartas paulinas. Los eruditos y teólogos modernos se atreven a acreditarle también a Pablo el libro de los Hebreos, así de que estaríamos hablando de 15 cartas, más de la mitad quizás del Nuevo Testamento. Este varón escribe aquí del versículo 10 en adelante, una porción muy linda y muy hermosa para la iglesia del Señor, la cual lleva como título la armadura de Dios. En esta hora vamos, como le digo, a desarrollar el tema reprendiendo las acechanzas del maligno. La única manera, mi hermano, mi amigo, como nosotros podemos reprender al enemigo es tomando la armadura de Dios. El autor intelectual dice de la degradación humana es el diablo. Satanás ha influenciado tanto al hombre pagano como al hombre religioso con el fin de desgraciar a todo ser humano. Ese es el propósito de Satanás, desgraciar su vida y desgraciar la mía. Él no tiene otro trabajo más que quitar la bendición de Dios de nuestra vida. Como punto número 1 vamos a ver qué son y cómo se manifiestan las acechanzas del diablo, ¿verdad? Las acechanzas del diablo, mi hermano, aparecen allí descritas en la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí aparece en Efesios capítulo 4, versículo 14, si usted puede leerlo, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, dice Pablo, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahí está señalando el apóstol Pablo bien claro cómo el espíritu de error Satanás lo introduce dentro del ser humano, dentro de la iglesia cristiana evangélica. Aunque a muchos no les guste, en muchas congregaciones hoy en día hay un espíritu de error que ha dejado entrar muchas falsas doctrinas, muchas falsas enseñanzas, las cuales lo que están haciendo es corrompiendo la santidad de la iglesia. Lo que están haciendo es corrompiendo la bendición de Dios para la iglesia, porque cuando usted y yo ya no practicamos la sana doctrina, caemos en pecado, y al caer en pecado, pues caemos en graves problemas con Dios, porque como explicábamos anteriormente, el pecado, mi hermano, es el arma que Satanás usa para causar separación espiritual entre Dios y el hombre, para romper la comunión íntima entre Dios y el hombre. La seducción y el engaño doctrinal y moral son las armas que Satanás está usando hoy en día dentro de las congregaciones para que pueda haber cierto libertinaje dentro de las congregaciones, de manera que se corrompa la sana doctrina, de manera que Satanás pueda hacer y deshacer dentro de las congregaciones y la gente esté sedada, esté vedada, esté ciega, creyendo que lo que está haciendo es una verdadera adoración a Dios, un verdadero servicio al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero que Jehová reprenda al diablo en esta hermosa hora, porque hemos venido a discernir por medio de la palabra cómo es que Satanás trabaja para destruir la obra de Dios. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 3, Pablo le dice a la iglesia de la siguiente manera: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿De qué estamos hablando? De que Satanás, hermano, está usando ciertas estrategias, ciertas artimañas, introduciéndolas dentro de la iglesia cristiana evangélica, para que la iglesia cristiana evangélica se corrompa y ya no guarde la verdadera santidad que se debe guardar a Dios. Hoy en día, usted no me dejará mentir, hay ciertos modalismos, por llamarlos así, ¿verdad? Hay ciertos modernismos que Satanás ha introducido dentro de la iglesia con el propósito de corromper lo que es el culto y la adoración a Dios. Dentro de ellos vamos a hacer mención así a grosso modo de cierta música
dice que cristiana evangélica, pero que de cristiana evangélica no tiene nada. Dentro de ellas también podemos mencionar ciertas modas, vestimentas, vestuarios que no van con lo que a Dios le agrada, que no van con el culto, la adoración, la honra y la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, sino que lo que hacen es depravar la imagen del cristiano evangélico, depravar la imagen santa del siervo de Cristo. Dentro de muchas congregaciones a eso no se le está haciendo ni señalando ni recalcando nada, sino que se está dejando fluir, se está dejando entrar, se está dejando penetrar. Pero que Dios nos ayude como iglesia cristiana evangélica, porque Dios es un Dios que es celoso. La misma Biblia lo dice: yo soy Jehová tu Dios, Dios fuerte, celoso, temible. Lo dice la Escritura. Entonces, como hijos de Dios, debemos de ver que estas son las artimañas que Satanás está usando. Después dice del engaño del hombre, que cuando el hombre es engañado, cuando Satanás introduce allá en el huerto del Edén su mentira por medio de la serpiente, por medio de la culebra, el hombre es engañado. Pero cuando el hombre es engañado, mi hermano, mi amigo, yo quiero decirle algo: cuando el hombre es engañado por Satanás y deja que Satanás le inyecte un virus, deja que Satanás le clave un mal espíritu en su corazón, en su mente, en su conducta, en su forma de servirle a Dios, el hombre pierde la comunión con Dios. Bien claro lo dice la Escritura. Cuando Adán pecó allá en el jardín del Edén, Génesis capítulo 3, versículo 24 y 25, Génesis 23, dice de la siguiente manera: y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y dice el 24: echó pues fuera al hombre y puso al oriente el huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Allí podemos ver, hermano y amigo, bíblicamente, cómo es que cuando nosotros dejamos que Satanás nos mine, perdemos la verdadera comunión con Dios. Dios se aparta, Dios cierra las puertas, así como Dios le cerró la entrada, el acceso al huerto del Edén a Adán. Así muchas congregaciones hoy en día, muchos cristianos evangélicos hoy en día, Dios se ha apartado de ellos. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado guiar por espíritus contrarios, por espíritus que Satanás ha introducido para hacernos daño, para retirarnos de la presencia de Dios. Así es de que, hermano, amigo, nosotros debemos de estar alertas. Por eso el tema: reprendiendo las acechanzas de Satanás, porque Satanás es lo que quiere, que usted y yo nos separemos de la bendición de Dios. Dios saca al hombre cuando el hombre ya no le sirve en santidad, cuando el hombre ya no es sincero y honesto con él. Dios se aparta de él, porque Dios es celoso. Otro punto que podemos ver, que después del engaño del hombre, el hombre cae en decadencia física y moral y espiritual. El cristiano evangélico, cuando ya le falla a Dios, cuando ya Satanás inyecta ese espíritu de error en él, esa persona cae en degradación. Ya no tiene el mismo nivel espiritual que antes tenía. Satanás se encarga de hacer de que ese espíritu que ha inyectado en el corazón del hombre, de la hermana, del hermano, ese espíritu lo vaya degradando paulatinamente y progresivamente, a manera que lo va a sacar, porque lo va a sacar, hermano. En esta hora yo le digo, ese espíritu contrario que tal vez ha llegado a su vida y lo está haciendo empezar a errar, ese espíritu lo va a llegar a sacar si usted no lo reprende en el nombre de Jesús y toma la armadura de Dios y saca ese espíritu de error que posiblemente haya entrado en usted. Pablo lo describe bien claro en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 20 al 23. Pablo dice de la siguiente manera: porque las cosas, dice, invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias,
Esto que se envanecieron, dice, en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que Pablo está diciendo que paulatinamente la persona que se deja engañar por Satanás va a ir cayendo en degradación espiritual, va a ir cayendo en un estado anímico, espiritualmente hablando, bajo, y va a empezar a caer en apostasía, va a empezar a perder la fe, va a empezar a perder, a dejar de creer, en la santa y bendita palabra de Dios y las promesas de Cristo. Otra estrategia de Satanás es que después del engaño de Satanás sobre el hombre ya contaminado se convierte en un vector, por decirlo así, o en una fuente de contaminación que esparce el error religioso, inmoral, a otras personas. Un virus de autodestrucción. Lo inyecta en un líder, lo inyecta en un dirigente, en un pastor o en un ministro, qué sé yo, o en un hermano de la congregación, y ese virus se empieza a regar dentro de la congregación. ¿Por qué lo decimos? Libro de Génesis capítulo 6, versículo 5, lo describe cómo es que el hombre, ¿verdad?, empieza a enfermar lo demás. Cuando Adán peca allá en el jardín del Edén, cuando Adán comete esa falta delante de Dios y le falla a Dios, entonces Adán empieza a caer en esa situación que le acabo de decir, que es que el hombre ya en pecado esparce el error religioso y esparce inmoralidad y autodestrucción dentro de la congregación, dentro de la familia, dentro de la sociedad, dentro del lugar de trabajo, dentro de la escuela. No sé dónde se esté moviendo la persona a la cual le estamos predicando en esta hora, pero hay que ser astuto, hay que ser inteligente y hay que pedirle a Dios que ilumine nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón. Dice Génesis capítulo 6, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Allí podemos ver ya cuando Satanás introduce en el corazón del hombre, esta persona, como le dije, va cayendo en degradación espiritual delante de Dios y va perdiendo aquel amor, aquella pasión, aquel respeto y sobre todo aquel temor hacia Dios. Entonces allí ese mal, ese virus va creciendo. En el versículo 11, capítulo 6 de Génesis dice también, y dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Si este versículo, mi hermano, lo leemos ahorita y usted se queda haciendo un análisis y observa a su alrededor, este versículo es una profecía de estos tiempos. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Hoy en día, mi hermano, mi amigo, estamos sufriendo uno de los tiempos más críticos, más caóticos en lo que respecta a la violencia. Esa es la forma en que Satanás va destruyendo. Pablo también señala otra manera en la que Satanás hace daño al hombre, ¿verdad? En 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, versículo 4, versículo 14 y 15, Pablo hace esos señalamientos. Otro punto que vamos a ver, que una vez que el hombre ya ha engañado, él mismo se encarga de compartir toda clase de errores religiosos y morales, engañándose a sí mismo y engañando a las demás personas. Casi es lo mismo que acabamos de estar hablando, solo que lo vamos a describir de otra forma y con otros apoyos bíblicos. Dice, estas asechanzas se manifiestan en sentido moral y doctrinal. Oiga bien, sentido moral y doctrinal. ¿Qué quiere decir? Que hay un centro de bombardeo donde Satanás dirige sus ataques, que son su corazón y su mente. Entonces usted y yo sabiamente tenemos que pedirle a Dios que guarde nuestro corazón y que guarde nuestra mente, porque los dardos del enemigo llegarán ahí. Dice que la primera forma en que Satanás ataca así a las demás personas, infestando una persona y esa se encarga de infestar a la demás,
Dice que esas asechanzas se manifiestan en sentido moral y doctrinal. Primero, ¿cómo? Con filosofías huecas y sutilezas del mundo, que es lo que describe Pablo en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 8. Pablo describe eso allí en Colosenses 2:8, cómo son las sutilezas y las filosofías huecas. Pablo dice de la siguiente manera, dice 2 versículo 8 de Colosenses: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, hay cosas, hermano, óigame bien lo que le voy a decir, y quiero que se grabe este dicho, que se lo aprendí a un gran predicador del Evangelio. Un gran predicador del Evangelio dijo una vez: no es lo mismo café puro que puro café. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que parecen cristianas evangélicas, pero no son cristianas evangélicas. Entonces Satanás usa esas filosofías, y ese es el problema hoy en día dentro de las iglesias. Muchas iglesias ya no están predicando la sana doctrina, sino que están predicando huecas sutilezas, huecas filosofías para engañar a las personas. Por ejemplo, Pablo menciona en el libro de Colosenses capítulo 2, 14 al Colosenses 2, versículos 11 al 13, hace una mención sobre lo que es la circuncisión. Hoy en día nosotros sabemos que ya no hay necesidad de rituales, ya no hay necesidad de tantas cosas. Si nosotros como iglesia se nos ha enseñado que con solo aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra alma y creer en su santa y bendita palabra, dice la Escritura que somos salvos. Entonces Pablo empieza señalando ahí en Colosenses ese, como le dijera yo, ese debate, ese dogma de la circuncisión. Los reglamentos, dice, de la ley, dice, de Moisés con respecto. Es otro punto que Pablo señala, que a veces dentro de las congregaciones hoy se da. Hay gente muy dogmática, hay gente muy legalista, y entonces eso no va con la salvación hoy en día, ¿verdad? Y también la comida, la bebida y el tema de algunas fiestas. En aquellos tiempos Pablo a la iglesia de Colosas, en el capítulo 2 del versículo 14 al 17, le hacía esos señalamientos y les decía bien claro que esas cosas pues eran vanas filosofías, eran huecas sutilezas, y que nosotros debíamos de enfrascarnos en ¿qué? En la salvación por medio de la fe en el sacrificio vivo, santo, puro y agradable de Cristo Jesús. Gloria a Dios por ello. También podemos ver que en la actualidad las religiones falsas, tanto como locales y extranjeras, ¿verdad? Tienen muchas doctrinas extrañas, tienen doctrinas raras. Por ejemplo, puedo mencionar el catolicismo, el budismo, el protestantismo, el universalismo, el misticismo, espiritualismo, la reencarnación, el culto a los animales y al hombre mismo. Todas esas, hermanos, son filosofías, son huecas sutilezas que no tienen una base bíblica, no tienen un fundamento bíblico. Satanás astutamente ha levantado muchos predicadores que camuflajean, que como que disfrazan lo que es la palabra de Dios con el propósito de que sea creída de X manera. La palabra de Dios, mi hermano, tiene una sola interpretación, un solo significado, y es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero ellos lo disfrazan de esa manera, y es así como entran estas cuestiones de religión. Por ejemplo, el catolicismo, usted bien lo sabe, el catolicismo es una religión idólatra. Dentro del catolicismo, usted libremente puede llegar, postrarse ante un ídolo y pedirle un milagro, y a usted le hacen creer que el ídolo, el santo supuestamente que está allí, es el que le va a hacer el milagro. La Biblia dice bien claro que cuando sea el día del rapto, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y quiénes serán los muertos en Cristo? Los santos escogidos de Dios, los santos
que murieron creyendo en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Otro santo no hay en el cielo, hermano. Otro santo no hay que pueda hacer milagros. Si el único santo que puede hacer milagros se llama Cristo. Entonces, ese es un problema bien grave dentro de lo que son las religiones. Por ejemplo, el budismo enseña que Buda es Dios y que Buda puede hacer todo milagro. Entonces, la Biblia no habla de Buda, la Biblia habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, es otra religión falsa. El panteísmo, el universalismo, el misticismo, el espiritismo, la reencarnación, el culto a los animales y al hombre mismo son religiones falsas, son estrategias, artimañas de Satanás creadas por él mismo para que el hombre se corrompa y se pierda. Por ejemplo, el espiritismo, usted sabe que hay mucho santero, usted sabe que hay mucho brujo, hay magia blanca, hay magia negra, y allí es donde nosotros debemos de tener un especial cuidado, porque Pablo nos señala en el libro dentro de la Escritura a los colosenses, dentro de la Escritura a los efesios, dentro de la Escritura bíblica. Pablo nos enseña que debemos de tener especial cuidado, porque Satanás, el propósito de él es engañar al hombre. En la actualidad, dice, el conjunto de razonamientos ateos, tales como el humanismo, el escepticismo, el materialismo, entre otros, ¿verdad? Malogrado que el hombre se degrade moral y socialmente hasta un punto inimaginable. De aquí que todas las clases de perversiones morales y sociales. Usted no me dejará mentir, hoy en día estamos viviendo una de las peores perversiones morales y espirituales dentro de lo que es el mundo entero. Por ejemplo, con esto de lo que es el levantamiento masivo de la comunidad gay, el levantamiento masivo de lo que es esta cuestión de género que le llaman. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos de estar conscientes que estas son estrategias de Satanás para distraer a la gente, para que la gente empiece a creer que ella tiene la razón. Mentira del diablo, ningún homosexual entrará al reino de los cielos, ninguna prostituta, ninguna lesbiana, ninguna persona que tenga relaciones sexuales con otra persona de su mismo sexo tiene parte en el reino de los cielos. Dios creó varón y hembra los creó, así lo dice la Biblia bien claro, lo especifica en el libro de Génesis, que Él hizo al hombre e hizo a la mujer de una costilla del hombre. Dios no ha creado terceros géneros, Dios no ha creado terceras personas, Él creó varón y hembra. Pero hoy en día Satanás se ha levantado por todo el mundo con esa estrategia para darle cabida a esas personas dentro de su enfermedad, para alimentarles ese espíritu de error que ellos tienen y hacerles creer que ellos están en lo correcto. Tanto así que hoy en día muchas personas dicen ser hombres en cuerpo de mujer y otros dicen que son mujeres en cuerpo de hombre, pero que Jehová reprenda al diablo, porque usted y yo como iglesia cristiana evangélica debemos de estar conscientes, hermanos, que la palabra es clara y es certera, es eficaz, es fidedigna y Dios no se equivoca, ¿verdad? Entonces, ahora hay muchas cosas que se le atribuyen a Satanás, ¿verdad? El homosexualismo es una de ellas. El terrorismo es otro espíritu que Satanás ha levantado a nivel mundial. Los que somos del Salvador sabemos muy bien, conocemos muy bien eso. Vivimos 12 años de guerra en nuestra nación, donde pues nos matamos unos con otros, ¿verdad? Porque así es la realidad, hay que decirlo tal como es. ¿Por qué? Porque hubo un grupo de gobernantes, hubo un grupo de gente llamada la élite, que ellos que confabulan estratégicamente, planifican las guerras y ellos hacen que se den las guerras, y eso hace que todas esas almas que mueren defendiendo la extrema X o la extrema Y, pues esas almas vayan inmediatamente a parar al infierno. Entonces, esos crímenes
terroristas, esos abusos de hombres y mujeres y niños a causa del terrorismo, son herramientas usadas por Satanás, ¿verdad?, para crear incertidumbres, para crear suicidios, homicidios y inestabilidad familiar en todo el mundo. Esas son las acechanzas del diablo. Satanás, mi hermano, mi amigo, como dice la palabra, él no descansa, él trabaja de día y de noche, porque así lo dice, no literalmente, pero nos dice el Señor por medio de la Escritura que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué quiere decir? Que él anda las 24 horas del día alrededor suyo, alrededor mío, alrededor de mi familia, alrededor de mi comunidad, alrededor de mi país, alrededor del mundo entero, ¿verdad? Si usted se acuerda, allá en el libro de Job, Dios Padre entrevista a Satanás y le dice: ¿de dónde vienes? Y Satanás le responde: de rondar la tierra, de vagar por la tierra. Entonces, el propósito de Satanás es destruirnos, el propósito de Satanás es que nosotros perdamos la bendición. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos de tomar la armadura de Dios, que es lo más hermoso que Dios nos ha dado. Como dice aquí, debemos combatir las acechanzas del diablo. Tenemos que tomar la armadura de Dios. Por eso Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos de tomar el poder y la autoridad de Dios para con nuestra vida, y de esa manera poder adorar, exaltar y bendecir el nombre de Dios con poder y con autoridad, de manera que podamos salir adelante venciendo las acechanzas del diablo. Por eso el tema dice: reprendiendo las acechanzas del diablo. Hermano, amigo, que usted me escucha en esta hora, a usted y a mí Dios nos ha dado autoridad, ¿verdad? Desde el momento que Él murió en la cruz del Calvario y desde el momento que usted o yo aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, Él nos ha dado autoridad para reprender de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros seres queridos, de nuestro hogar, de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, toda acechanza del diablo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no se nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder. Y ese poder que Dios nos ha dado debe de ser utilizado por nosotros para reprender las acechanzas del diablo. Entonces nosotros tenemos que obedecer la palabra. Aquí dice: por lo demás, hermanos míos, dice, debemos de tomar la armadura de Dios. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Cómo nos vamos a vestir de toda la armadura de Dios? Pues practicando, obedeciendo, respetando su santa y bendita palabra. Sin esa armadura, hermano y amigo, fácilmente usted y yo caeremos en la trampa de Satanás, porque el diablo es especialista. El diablo es el padre de toda mentira. El Señor se lo dijo anteriormente, allí en el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 44, el Señor dice de la siguiente manera, le dice a los fariseos y a los saduceos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Dios lindo y poderoso nos está instruyendo y nos está diciendo que Satanás es el padre de toda mentira. Entonces, en esta hora nosotros debemos de tomar la armadura de Dios. Hoy en día, aunque duela decirlo, hermano, hay muchos falsos hermanos en las congregaciones. Hay mucha gente que ya no está viviendo el verdadero evangelio. Hay mucha gente que está viviendo a su manera y está haciendo las cosas de la manera que ellos creen conveniente. Prueba de ello, Pablo lo dice a la iglesia de Gálatas, allí en el capítulo 2, versículo 4, dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas
que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿De qué está diciendo? Pablo está diciendo y aclarando que desde el principio, hermano, de la iglesia, desde el principio de la iglesia primitiva, allá en los tiempos postreros, después de la muerte de Cristo, ya había gente introducida dentro de las congregaciones que eran falsos cristianos. Hoy en día, aunque duela decirlo, hay personas así. ¿Por qué lo digo? Para que el ministro, para que el pastor, para que el líder y aún hasta el hermano más humilde de la congregación, con menos nivel espiritual o con menos liderazgo, tome nota de esto y no se deje contaminar. Acuérdese que la misma Escritura nos dice bien claro que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿De qué estamos hablando? Pablo lo dijo. Dijo Pablo bien claro en su Escritura, dijo, escuchadlo todo, desechad lo malo y retener lo bueno. ¿De qué estamos hablando? Que usted y yo debemos de ser imitadores de lo bueno, de lo espiritual, de lo santo, de lo puro, de lo bello, lo hermoso, delante de la presencia de Dios. Todo lo que nosotros veamos, hermano y amigo, que no adora a Dios, hay que irlo desechando. Entonces, hoy en día, hermano, esta frase de Gálatas 2, versículo 4, me da a conocer a mí que hoy en día hay muchas personas que se han dejado esclavizar por el modernismo, por el diablo, se han dejado esclavizar por el adulterio espiritual, se han dejado esclavizar por la falsa ciencia, se han dejado esclavizar por la apostasía, dejaron de creer en la palabra. La apostasía, eso es, hermano, dejar de creer en lo que Dios ha prometido, perder la fe en las promesas de Cristo Jesús, perder la fe en las promesas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando caemos en ese error, damos lugar y cabida a la apostasía, porque dejamos de creer en la fe, dejamos morir nuestra fe. Y la verdad es que sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Entonces, a ellos se les ha olvidado que Jesucristo es fiel y lo que Él ha dicho, cumplimiento tendrá, porque Él dijo bien claro, ni una jota ni una tilde dejará de cumplirse tal como está escrita. Que Dios nos ayude, porque tenemos graves problemas dentro de la iglesia, problemas fuertes, que Satanás lo que quiere es corromper la sana doctrina. Otra manera que Satanás tiene para que destruir al pueblo de Dios es hacerle creer que es espiritual a la persona. La persona espiritual se conoce por medio del respeto y la obediencia del mandato de Dios. Eso es ser espiritual. Alguien que diga que es espiritual, alguien que diga que habla en lenguas, alguien que diga que danza, alguien que diga que es bautizado en el Espíritu, pero si no es respetuoso y obediente a la palabra de Dios, esa persona no es espiritual. El que es espiritual se conoce, ¿por qué? Porque obedece a la voz del Espíritu, y la voz del Espíritu es la que inspiró a todos los autores bíblicos. La palabra de Dios no, ciertamente, literalmente, fue escrita por la mano de los autores, por la mano de seres humanos, pero en ese momento esas personas fueron tomadas, fueron guiadas por el Espíritu Santo de Dios para escribir lo que tenían que escribir. Así es de que alguien que diga que es espiritual y no obedece la palabra y no es humilde, ¿verdad?, al mandato divino, esa persona no es espiritual. Que Dios nos ayude. Dios nos aconseja que debemos de vestirnos completamente de la armadura de Dios, ¿verdad? La verdad, la justicia y el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la espada del Espíritu. La verdad, un cristiano evangélico, con todo el respeto que se merece mi hermano, mi amigo, una persona que diga ser cristiana evangélica y sea mentirosa, yo lo siento mucho, pero Dios no lo avala como hijo de Él. Una persona cristiana evangélica que no practique la justicia, que ande haciendo injusticias,
¿verdad? Que vea a un hermano con agrado y vea a otro hermano de menos, esa persona no es justa, esa persona no es siervo de Dios, no es hijo de Dios. El evangelio de la paz, una persona dentro de una congregación que anda en disensiones, en pleitos, en iras y contiendas, con todo el respeto, mi hermano y mi amigo, esa persona no es cristiana evangélica. Una persona que dude de las promesas de Dios ha dejado de ser cristiano evangélico. ¿Por qué? Porque está transgrediendo la fe en Cristo Jesús. Una persona que no crea en el rapto de la iglesia, una iglesia que ya no predique el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, que ya no predique Cristo viene pronto, que ya no predique que el Rey de Reyes y Señor de Señores está a punto de sonar la trompeta, está a punto de descender por sus escogidos, esa congregación es congregación porque dejó de ser iglesia. La iglesia ha sido puesta para predicar la santa y bendita palabra de Dios. Entonces Pablo nos aconseja que debemos de tomar la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la espada del Espíritu. Debemos de ceñir nuestros lomos, dice Pablo en el versículo 14. Hermano, aquí hay una simbología, ¿verdad? La simbología del cinto ancho llevado por el soldado romano. Es a lo que Pablo se está refiriendo cuando dice ceñido vuestros lomos. El soldado romano se ceñía un cincho ancho. Ese cincho ancho que él se ceñía a sus ropas le ayudaba al soldado romano a que sus vestiduras fueran sujetas, y por medio de esa sujeción de sus vestiduras el soldado podía tener un libre movimiento a la hora del combate. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Satanás quiere robarnos la libertad espiritual, la cual hemos recibido por medio del sello del Espíritu Santo de Dios desde el momento que creímos en Cristo como único y suficiente Salvador. La palabra dice que fuimos sellados con el sello del Espíritu Santo. Se nos entregó las arras de la promesa, el sello del Espíritu Santo. Entonces, Satanás eso es lo que quiere, que nosotros perdamos esa libertad. Y cuando nosotros perdemos esa libertad, debemos de buscarla nuevamente. ¿Cuál es esa libertad? Esa libertad es amar la verdad. Alguien que ame la verdad, un cristiano evangélico que ame la palabra tal como es, tal como debe ser predicada, tal como Cristo la predicó, esa persona está en la verdad y esa persona tiene libertad. Por eso el Señor dijo en su escritura: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahí está reflejado en el Evangelio de San Juan, Dios lo dijo bien claro. Entonces por eso Pablo nos dice: ceñidos vuestros lomos, dice, ¿con qué? Con el santo y bendito Evangelio de Dios. Y de allí dice: vestidos, dice, con la coraza. O sea, la coraza, mi hermano, cubre el pecho y cubre los pulmones del soldado. Espiritualmente hablando, estamos refiriéndonos que es necesario cubrirnos con la coraza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso cubre lo que es el corazón y los pulmones. El corazón, el centro de nuestros sentimientos. El corazón es aquel, por eso el Señor dice en su palabra: hijo mío, dame tu corazón y tus ojos miren por mis caminos. También dice ahí que nosotros debemos de calzar los pies con el apresto del Evangelio. Debemos de ganar almas, debemos de llevar la palabra. Una persona que no esté evangelizando, una persona que no esté llevando el mensaje de salvación en su hogar, en su familia, en su vecindario, en su comunidad, en su ciudad, en su colegio, en su trabajo, esa persona, discúlpenme, pero no está guerreando contra Satanás. Recuerde el tema, que reprendiendo las acechanzas del enemigo, reprendiendo las acechanzas de Satanás. Hermano y amigo, el consejo de Dios para esta hora es que usted y yo nos pongamos los pies, ¿verdad? Como decimos los salvadoreños, nos amarremos bien los zapatos, ¿verdad? Calzados los pies con el apresto, ¿verdad? El soldado romano, dice aquí, llevaba siempre botas puestas. ¿Por qué? Porque la bota al soldado le permite tener mayor facilidad en cualquier terreno de movimiento. Con una bota no muy fácil se dobla un tobillo.
Con una bota hay más seguridad, más firmeza, más estabilidad para correr, para saltar, para cualquier tipo de movimiento. Y nos estamos refiriendo a una guerra espiritual en este momento. Nos estamos refiriendo que Satanás conoce sus puntos débiles y conoce mis puntos débiles. Y es allí donde él va a atacar. Pero por eso Dios en esta hora nos está diciendo que nosotros debemos de tomar su armadura. Debemos de ponernos y vestirnos con la armadura de Dios completamente. ¿Para qué? Para que Él nos ayude a salir adelante, para que esa armadura nos defienda. Entonces por eso dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio. Eso quiere decir que nosotros debemos de estar siempre listos para llevar la palabra de Cristo por donde sea, donde quiera que vayamos, donde quiera que nos movamos. Hay personas que hoy en día, y usted es cristiano evangélico, más o menos, algo así, que Jehová reprenda al diablo. Cuando usted le digan, usted es cristiano evangélico, usted diga, gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque usted con eso le está cerrando la boca al diablo. Pero si usted, hay lugares donde no quiere que la gente se dé cuenta que usted es cristiano evangélico, usted ya cayó en problemas con Dios. Y las acechanzas del diablo están minando su corazón, están minando su alma y están minando su mente. La Biblia especifica, Pablo también lo dice, que nosotros debemos de tomar la espada del Espíritu. Pablo lo dice en el versículo 17. Oiga cómo dice Pablo en el 17, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Los cristianos evangélicos debemos de orar, debemos de buscar el estudio bíblico, debemos de pedirle a Dios en oración que nos dé discernimiento, sabiduría para poder comprender, valga la redundancia, para poder saber más y de mejor manera la santa y bendita palabra de Dios. La espada del Espíritu es esa. Esa es nuestra arma en defensa ante el engaño. Jesucristo lo confirmó a sus apóstoles en el capítulo 21, versículo 15 del Evangelio de Lucas. Lucas 21, versículo 15, para honra y gloria de Dios, dice, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Vuelvo a la enseñanza del mensaje de la semana antepasada. El Señor Jesucristo reprendió a Satanás por medio de la palabra. El Señor Jesucristo no usó otra cosa para reprender a Satanás. Usó el Evangelio, usó la palabra. Por eso es que usted y yo debemos de reprender al diablo, reprender las acechanzas del diablo por medio de la palabra. Si nosotros estudiamos mucho la palabra, vamos a ser victoriosos. Si nosotros nos preparamos por medio de la palabra, vamos a salir en victoria. Y entonces con toda la armadura de Dios y con la oración vamos a ser buenos soldados, verdaderos combatientes. Hermano y amigo, en esta hora, como le digo, debemos de ¿qué? De reprender las acechanzas del diablo. ¿Cómo? Tomando la armadura de Dios. En esta hora, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios y oramos para que Dios nos bendiga en esta hermosa hora. Padre, gracias te damos por el privilegio que nos has concedido.